Academia Justitia SEA, conocimiento en acción, donde el derecho se vive. Esto es Voces de Justitia SEA, conversaciones que hacen la diferencia. Ideas frescas, historias reales y una charla que te va a inspirar. Conduce el maestro Carlos Ernesto Torres Ruiz. Una voz, una idea, una historia verdadera. Desde el saber mate el puente que conecta a tanta gente. Voces de Justitia SEA, cada palabra despierta y muestra conversaciones que hacen la diferencia, con pensamiento, verdad y coherencia. No hay preguntas pequeñas cuando el diálogo nos enseña. Aquí se escuchan razones que inspiran transformaciones. Voces de Justitia SEA, ideas que vibran, que dejan presencia, conversaciones que hacen la diferencia. Una chispa encendida con inteligencia. La 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 la. Saludos, bienvenidas y bienvenidos a Voces de Justitia SEA, conversaciones que hacen la diferencia. Soy su servidor, maestro Carlos Ernesto Torres Ruiz, coordinador académico de esta institución de posgrado en Derecho, quien tiene el honor de acompañarles en este espacio donde dialogamos con personalidades destacadas del ámbito jurídico, con el fin de conocer sus trayectorias, sus ideas y las experiencias que han marcado su labor profesional y académica. Pero además es un espacio donde el derecho también se vuelve cercano y humano. Hoy, en el penúltimo sábado del mes de marzo de 2025, nos honra con su presencia el maestro Juan Carlos Arjona Esteves, un jurista comprometido con los derechos humanos, con amplia trayectoria en la academia, así como en organizaciones de la sociedad civil y en el servicio público, quien nos hablará sobre su camino profesional, su visión del derecho y su vocación por la justicia. Maestro Arjona, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto participar aquí con ustedes en esta conversación. A continuación les compartiremos una síntesis de los estudios académicos y principales áreas de formación de nuestro invitado. El maestro Juan Carlos Arjona Esteves estudió la licenciatura en Derecho y una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. También concluyó los estudios del diploma postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, así como diploma de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil del Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo. Fue Hubert Humphrey Fellow adscrito durante un año en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota, y participó además en diversos cursos de especialización en derechos humanos impartidas por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en American University, y por la Universidad Nacional de Irlanda. Además ha asistido a diversos talleres, seminarios y mesas de análisis centrados en derechos humanos. Como podrá darse cuenta en nuestro auditorio, el maestro Arjona cuenta con una formación realmente sólida e internacional. Ahora quiero iniciar esta entrevista preguntándole, ¿qué lo llevó a elegir el derecho como carrera? Bueno, es una buena pregunta. En realidad, pues hay varios momentos que podría referir de mi historia, digamos, de vida que me hicieron pensar en estudiar Derecho. Si nos retomamos muy atrás, podríamos hablar justamente de momentos que desde la secundaria, que a lo mejor empecé a ser más consciente de algunos temas en mi entorno, principalmente, por ejemplo, en materia de la participación que teníamos que tener como estudiantes a nivel secundaria y la oportunidad que me daba justamente que me había nombrado, digamos, aleatoriamente como un representante pues de un grupo de estudiantes de más de 120, ¿no? De mi propio año, ¿no? Y en donde pues pudo haber sido algo formal, ¿no? Pues voy, firmo solo las actas y listo, pero al ver justamente que era un proceso en donde yo supuestamente tenía que ser representante de otros estudiantes, pues les pedí a la coordinación justamente de la secundaria de
de esa escuela en la que estaba, pues que en realidad yo quería ser realmente un representante de mis colegas, de mis amistades, pero todo en el entorno de un tema de, pues estos son nuestros, o sea, hay una obligación mía de participar, pero esta participación genera derechos a mis colegas, ¿no? A mis estudiantes, amigos y amigas que estábamos. Esa es una primera parte. Y una segunda, la podría ver justamente un año antes de elegir justamente en la preparatoria el área de especialidad. Anteriormente, ¿no? Estaban físico-matemáticas, biológicas, ¿no? Administrativas y humanidades. Y entonces, justamente un año antes, yo con promedio de excelencia y con una diversidad de intereses y conocimientos, pues estaba justamente decidiendo hacia dónde irme. Y yo creo que tenía que ver cosas con el arte que estaba conociendo en ese entonces, películas, estaba también a partir de la música, la trova, la poesía, iba identificando algunas cuestiones que me llamaban justamente hacia el tema social, hacia el tema de derechos, hacia el tema de responsabilidad con generaciones venideras. Entonces, eso hizo que ya muy cercano ya a la elección, pues eligiera justamente el área de humanidades, que es el área 4, ¿no? Al menos así fue en mi momento, y ahí pues conocer un poco más el derecho. Y ya en esa última etapa entre la preparatoria y la universidad, justamente estaba dentro de la posibilidad de disciplinas a estudiar en las áreas de humanidades, pues estaba buscando universidades y carreras que me fueran de interés. Estaba entre la filosofía, ¿no? Estaba entre el derecho y estaba visitando varias universidades y aplicando a varias de ellas para estudiar. Y más allá de conocer a profundidad todas, creo que una de las cosas que me llamó mucho la atención, tanto de estudiar derecho como estudiar en la Universidad Iberoamericana, fue justamente pues siempre conocer la historia de lo que han implicado los jesuitas en el mundo, en la reivindicación justamente social, ¿no? Y entonces a partir de ahí es que consideré que era un buen espacio, ¿no? De estudiar justamente en una universidad jesuita. Además tuve la fortuna de obtener un apoyo financiero, ¿no? Con lo cual fue posible hacer esos estudios. Entonces han sido diversos momentos, yo resaltaría esos tres. Y bueno, pues qué decir que el tema justamente de ver siempre la importancia del derecho, ¿no? De los temas de justicia. Y hay una cuestión también anecdótica, si lo queremos añadir, que es, a mí me gustan mucho los juegos de video, me gustan mucho cosas de ficción, ¿no? Y aparte, pero en realidad cuando voy, por ejemplo, viendo Star Wars o Star Trek, o estoy viendo juegos de roles, de calabozos y dragones y otras cuestiones, ¿no? Lo que más siempre me llamaba la atención es que el lado bueno o el lado luminoso o el lado de la rectitud, y a veces entre los debates de la rectitud y lo justo, ¿no? Así entonces, no solo era entre lo bueno y lo malo, sino dentro de cómo hacer ese bien, ¿no? Si dentro de la cuestión legal o dentro de lo que lo importa es la justicia. Entonces, y es curioso, digo, no estoy diciendo que mi hermano sea malo, pero yo tengo un hermano que es mayor, y cuando íbamos creciendo, pues siempre todos, cuando jugábamos a algo, comprábamos muñecos de alguna serie, de alguna cosa, resultaba que yo siempre prefería ser el que generalmente era el luminoso de los buenos en todo, en todo. Interesante punto de partida por toda esta travesía intergaláctica del pensamiento jurídico, influenciada por la cultura pop, que lo convierte en un abogado Jedi de los derechos humanos. Relacionado con esto que nos acaba de comentar, ¿qué experiencias recuerda con especial interés de su etapa como estudiante de Derecho? Hay varias experiencias, hay tanto positivas como no tanto, ¿no? Yo las veo como positivas porque me fueron formando como persona y como estudiante de derecho que quise ser y como profesionista que soy ahora, ¿no? La primera de ellas fue darme cuenta justamente, pues yo viniendo de otra anécdota, digamos, más personal. Mi hermano tenía un grupo de rock and roll, y yo lo acompañaba e iba en varios lados. Entonces, a partir de ahí también fui teniendo influencias de, pues, el tipo de vestimenta, el tipo de corte de cabello, ¿no? Digamos, en ese entonces era cabello largo, ¿no? Cuando tenía cabello, ¿no? También, ¿no? Entonces, justamente parte de esa influencia, más que también a partir de la trova y los cantautores y demás, muchos de ellos eran gente con cabello largo y una forma de aproximarse a la forma de vestirse como parte de la identidad, ¿no? De lo que son.
Y yo cuando llego a la universidad, me era impresionante ver que todos en mi grupo, todos los hombres, ¿no? Y bueno, también las mujeres iban bastante bien arregladas, pero todos los hombres en mi grupo iban en su 90 o más porcentaje de traje. No, no era un pantalón de vestir y una camisa y un saco de sport, no, era todos de traje, corbata, ¿no? Y me sorprendía porque si bien alguno que otro ya estaba trabajando, que su papá a lo mejor venía de una familia de abogados y abogadas, pues ya lo ponía ahí en el despacho para trabajar, o para irse más o menos fogueando en lo que implicaba el trabajo jurídico, la gran mayoría no. Y en gran medida, una de las cosas que me queda muy grabada justamente a partir de esas primeras clases y luego primeros años en realidad, es que todos tenían este lema o esta forma de que ya les habían como instruido, ¿no? Que una cuestión que es importante para ser abogado, lo primero es que tenías que parecer ser, ¿no? Parecer abogado. Y me parece que era algo realmente como algo que te encapsulaba en algo, ¿no? Como que si la cuestión en donde uno tuviera que parecer realmente abogado y para ser un buen profesionista, tuviera que ver con un traje. No digo que uno no tenga que estar vestido, arreglado, ¿no? Limpio, ¿no? Pero que hay cuestiones en donde justamente termina siendo excluyente, ¿no? Termina siendo excluyente de otras identidades. Yo, como lo decías, cultura pop y además con el rock and roll, pero pensemos otras identidades de origen indígena o de otro tipo, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi papá es de Yucatán y entonces ellos comúnmente, digamos, como forma de vestimenta no va a ser el traje, comúnmente va a ser la guayabera, va a ser, ¿no? Y digamos, es la formalidad dentro de otras identidades. Entonces esa fue una cuestión que me marcó porque además no solo era ver a mis compañeros así y compañeras, sino que los profesores, curiosamente, digo, no voy a decir que todos, ¿no? Había algo, voy a señalar, solo algunos quizás, les parecía sorprendente ver a alguien que seguía pasando los años en la carrera y que no me vieran de traje, ¿no? Que no vieran que yo estuviera asimilándome, ¿no? Yo lo identifico ahora como estas culturas como Will Kimlicka decía, para los temas culturales, ¿no? Un tema de asimilación forzada, ¿no? Porque si no me vuelvo abogado, si no parezco abogado, entonces no voy a ser abogado. Entonces, esa fue una experiencia, pero una experiencia que me dejó ver, bueno, pues no tienes que ceder ante eso, más bien tienes que dialogar y reconstruir sobre lo que hay, ¿no? O sea, la gente también tiene que dentro del gremio que quieres tú trabajar, pues tiene que aprender a distinguir estas diferencias y a ser aceptables. Otra experiencia que me tocó es que el derecho, la forma al menos como la mayor parte de mis profesores y profesoras, y entiendo que en distintas partes de México así sucedía en ese entonces, espero ya haya una transformación más importante, pues enseñaban, sí, la dogmática que le llamamos jurídica, pero enseñan cómo opera el derecho, pero no te enseñan a cuestionar el derecho. Es decir, y ahorita que ya lo reflexiono más en el entorno en el que estamos metidos ahora en México, justamente en vísperas de una elección judicial, es pues justamente los actores que litigan, los actores que resuelven y administran justicia, tendrían que cuestionar el derecho. O sea, no solo deberían de ser aplicadores del derecho bajo ciertas fórmulas, reglas, que para eso que está bien, que existen para algo, ¿no? Pero que no deberían de quedarse en eso, debería ser gente que, ¿no? También esté cuestionándola. Y eso me faltaba, y quizás era de esta venita, y por eso lo comentaba de que quería estudiar filosofía, ¿no? Siempre se decía, siempre uno cuando estudiaba derecho, y es curioso, porque cuando yo preguntaba en clases, oye, pero es que eso no estoy de acuerdo, ¿por qué está esa norma así, no? Y los profesores, bueno, ese es el derecho. Y si quieres debatir sobre por qué, pues vete a estudiar filosofía. Y entonces yo decía, pues sí, capaz si me equivoqué de carrera, porque a lo mejor sí debí haberme ido a estudiar filosofía, porque sentía mucha reticencia, ¿no? Los profesores y profesoras difícilmente querían dialogar sobre por qué existía el derecho, sus implicaciones, sus dificultades, sus críticas, ¿no? Más bien, ese es el derecho y eso es lo que hay. Y una frase que más o menos ahí uno fue aprendiendo, ¿no? Que pareciera ahí que quieren que así te la sepas, ¿no? De memoria, es de que si la realidad y el derecho, ¿no? No conviven, no son coincidentes,
pues va a ser peor para la realidad, ¿no? Cuando en realidad, pues eso debería de ser un llamado de atención de, bueno, si el derecho no está, ¿no? Alineado a lo que está pasando, pues el derecho debería de transformarse. Y bueno, pues es parte de otra experiencia. Pero luego tuve otras más enriquecedoras, digamos, estas fueron formativas de cuestionar y decir, bueno, no me voy a limitar en esto, vamos a hacer algo más. Pero hubo otras, por ejemplo, cuando empecé a ver que había gente, sí, en esa universidad que además tanto aprecio, que conocían los derechos humanos, ¿no? Que enseñaban los derechos humanos y que no los enseñaban o no los mencionaban como comúnmente luego yo escuché miles de veces en las aulas, no solo en mi universidad, sino en otras, ¿no? Ya cuando fui docente o invitado en otras, todavía lo seguía escuchando que decían, los derechos humanos son buenos deseos, son la moda, o los derechos, o esos derechos sociales son cartas a Santa Claus, ¿no? Y entonces hubo gente que me enseñó a ver que los derechos humanos se operacionalizan, que se pueden hacer, ¿no? Que se pueden vivenciar, que el activismo que puede haber desde la gente que está en el derecho puede hacer que ese derecho se transforme en lo que se buscaba, ¿no? Que es pues lo que luego nos dice, ¿no? Dentro de la deontología y demás, del derecho pues el derecho sirve para el bien común, el derecho sirve para hacernos mejores, para una mejor sociedad. Bueno, pues resulta que todo lo que yo escuchaba en las otras materias, ¿no? Pues pareciera que solo eran reglas para solucionar conflictos, que está bien, pero sin cuestionar si eran justas o no. Y cuando ya me metí con estos otros profesores y profesoras, pues fui viendo que sí era posible. Entonces eso fue muy, muy enriquecedor. Y luego tuve una siguiente experiencia, que fue la posibilidad de ir a un concurso interamericano de derechos humanos en Washington. Y lo relevante de esta experiencia es que, pues, yo era de los pocos en mi generación, ¿no? Digamos, en la iberoamericana habíamos como 1000 de toda la carrera, más o menos promedio por semestre. En mi generación éramos como 100. Y en realidad yo creo que era menos del 5%, digamos, éramos 5, por así ponerlo así de claro, ¿no? De un grupo de 100 que a lo mejor nos interesaban los derechos humanos como una beta, digamos, profesional, ya fuera en ONGs, organismos internacionales o algo, o en la aplicación misma de donde estuviéramos, ¿no? Y entonces de pronto llego a Washington y me doy cuenta que me encuentro con más de 200 personas, ¿no? Que fueron a concursar, ¿no? De distintas partes de América, porque en ese entonces este concurso ya se amplió para Europa y África, pero en ese entonces, cuando yo fui, en el 2000, solo eran estudiantes de todo América, ¿no? Iban de Chile, de Argentina, de Colombia, y todos sentían la misma pasión y la misma vivencia por los derechos humanos que yo sentí. Y entonces es cuando me di cuenta que sí, o sea, que pues iba a haber un futuro, que sí era una posibilidad de beta de crecimiento, que sí había gente con quien dialogar, interactuar y reflexionar más allá de solo escuchar, ¿no? Que había buenos deseos. Y me di cuenta además en la preparación de ese concurso, pues conocer que hay una Comisión Interamericana, hay una Corte Interamericana, que hay Naciones Unidas que trabaja en derechos humanos, no solo esta visión de, las Naciones Unidas solo no hace nada o es controlada por Estados Unidos, ¿no? Entonces empecé a ver que hay cosas que funcionaban, empecé a ver cómo países que vivieron dictaduras, el sistema interamericano ayudó en cierta medida a que esas dictaduras dejaran de existir en esos momentos. Y estas fueron algunas de mis experiencias como estudiante. Qué combinación tan poderosa, de las aulas formales al simulacro internacional, lo cual no tengo duda que lo ayudó a formar su pensamiento crítico. Y una vez graduado, ¿qué hizo ese joven abogado activista con su título recién impreso y una galaxia por cambiar? Eso también son buenas pues, recuerdos y reflexiones y cosas que me han marcado. Yo creo que parte de esos primeros años ha hecho justamente un perfil sui generis que luego podré contar, pero ¿qué hice? Empecé a trabajar en la Universidad Iberoamericana, pero con el propósito de obtener un grado de maestría. La Iberoamericana de la Ciudad de México fue la primera universidad que ofreció un posgrado en Derechos Humanos, la primerísima, antes de Flaxo, antes de la Ibero de Puebla, antes del ITAM, antes de cualquier universidad.
La primera fue la Universidad Iberoamericana, la directora, la maestra Loreta, era quien encabezaba la Universidad Iberoamericana en la Departamento de Derecho, y el maestro Santiago Corcuera, quien creó y coordinó ese primer programa de posgrado en Derechos Humanos. Yo empecé a estudiar ahí, pues claramente para podérmelo pagar, pues tenía que trabajar en algo, y entonces empecé a trabajar en la oficina jurídica, pero aproveché la oportunidad de estar viviendo en la universidad, trabajando y estudiando, para, ¿por qué no poner una carga adicional a mis labores? Y eso me llevó a estar vinculado con varios profesores y profesoras como su profesor adjunto, ¿no? O asociado, digamos, ¿no? Informal, no existían esas categorías, ¿no? En el Departamento de Derecho de la Ibero, pero pues ayudaba en ocasiones al maestro, en ese entonces, ahora doctor José Luis Caballero, a dar algunas clases sobre derecho constitucional, y él ya incorporaba pues todo lo que hoy entendemos como bloque de constitucionalidad, interpretación conforme, es decir, quizás no le llamábamos tan así en las clases, pero él ya introducía mucho de esos elementos en su docencia. Apoyaba también a la maestra Carlota Peón, que daba el arte y derechos humanos. Y entonces era hacer reflexiones sobre poesía, sobre cuentos, sobre películas y derechos humanos en la Declaración Universal o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Apoyaba también al maestro también, ahora también doctor José Antonio Guevara, ¿no? Pues él fue quien me preparó en el uso de los sistemas internacionales en derechos humanos, y alguna que otra invitación muy fugaz, por ejemplo, del maestro Santiago Corcuera, para también dar derecho constitucional, y así fui aprovechando estos espacios para seguir formándome, aprendiendo. Y también pues decidí que si no estaba trabajando formalmente en algo de derechos humanos, porque la oficina jurídica veíamos que es importante, es decir, nunca voy a negar, ¿no? Que los contratos, que si hacer el mejor reglamento para la universidad en ciertas cosas. Lo cierto es que yo ya tenía muy claro mi beta profesional, que era los derechos humanos, y me incorporé en Amnistía Internacional como voluntario. Y ahí me metí mucho a los temas de la Corte Penal Internacional, cuestión que me dio la oportunidad de ir a una sesión en Naciones Unidas de trabajos preparatorios de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, en 2001, y que también una anécdota importante ahí es a resaltar, digamos que me marcó, fue que la sesión se llevó a cabo como una semana o dos, creo, después del ataque a las Torres Gemelas. Entonces, la discusión, el debate a esta sesión de Naciones Unidas fueron gente también de todo el mundo, ¿no? Había una coalición internacional de 1,000 organizaciones que participaban, y entonces el diálogo sobre los temas de derechos humanos, sobre una Corte Penal Internacional, pero además reflexivo sobre lo que acababa de pasar en Estados Unidos, fue muy, muy, muy impactante para mí. Y bueno, pues resulta que en 2002, cuando yo estaba preparando estudiantes a un concurso, al mismo concurso al que yo fui, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos y American University me dan la oportunidad de ir a unos cursos de verano de muy alto nivel en derechos humanos, y pues ahí es donde decido que tenía que renunciar al trabajo en el que estaba, no porque no fuera bien tratado, no fue porque no estuviera a gusto, digamos, con la universidad ni con el empleo, pero yo tenía muy claro ya cuál era mi beta profesional, y entonces esa era la oportunidad para seguir persiguiendo eso. Y estuve 3 semanas también en Estados Unidos, en Washington, también con un universo de practicantes, de profesores, de docentes, no solo dando clases, sino tomando las clases sobre los sistemas internacionales, medio ambiente, género. Fue impresionante en los primeros años todas estas oportunidades que se me fueron abriendo. Quizás de pronto vieron ahí, hay alguien que le interesa derechos humanos, hay que irlo encaminando, que no se nos pierda. Un camino profesional tan sólido como sensato. Y continuando con el tema de derechos humanos, tengo entendido que usted ha vivido y estudiado la gran reforma constitucional de 2011 desde antes de que ésta existiera. ¿Qué opinión le merece? También es una excelente pregunta. Fíjate que justo desde el 2000, desde que salí de la carrera,
pues en este ambiente justamente con profesores y profesoras ahí en la Ibero que conocían los temas de derechos humanos y estándome involucrando en Amnistía Internacional y demás, pues de pronto veo que un debate que yo no percibía cuando estaba en las aulas normalmente, ¿no? Que era la importancia de hacer una interrelación del derecho constitucional e internacional, ¿no? Lo más que habíamos abordado, y fue gracias también a la maestra, ahora también doctora Loreto Ortiz, fue que había una tesis aislada que hablaba sobre la jerarquía constitucional, ¿no? Entre tratados, leyes y constitución. Y entonces me la puse a leer, ¿no? Y entonces veía justamente cosas que hoy reflexiono y digo, pues esto es la interpretación pro persona, la interpretación conforme a lo más favorable, más allá de que la tesis aislada pareciera que lo que quería resaltar era una jerarquización justamente normativa, pero en realidad estaba diciéndoles cómo aplicar la Constitución con el convenio de la OIT en la materia y demás en esta tesis sobre al respecto. Y entonces de pronto empiezo a entender que cuando México aceptó la competencia de la Corte Interamericana y cuando empezaran a llegar casos como ha sucedido en otros países en América Latina, pues México iba a estar en serios aprietos de cumplimiento internacional, ¿no? Digamos, de cómo cumplir cuestiones de tus compromisos que has ratificado desde el 1981, ¿no? Y cómo decisiones que vienen. Entonces, hubo varios debates en los que estuve involucrado, ¿no? Me involucré, digamos, ¿no? Primero eran posibles reformas al artículo 133 constitucional y luego se sumó al artículo 17 también constitucional sobre cómo dar cumplimiento a sentencias internacionales. Luego el artículo 133 constitucional se dijo, pues es casi inamovible, no lo podemos modificar, y entonces las discusiones se trasladaron al artículo primero constitucional. Hay académicos como José Luis Caballero, con una doctrina española que venía él estudiando en su doctorado, pues propuso justamente el tema de interpretación conforme, entre otras cosas, y pues yo estuve en ese proceso, estuve frente al expresidente Fox en Los Pinos, ¿no? En donde incumplió una promesa justamente de trabajos, en donde la reforma constitucional que hoy entendemos que tuvo que ver para la abolición de la pena de muerte era una propuesta más amplia. Era una propuesta que incluía reforma al artículo primero constitucional, que ya se había acordado con la academia y con sociedad civil y varios actores del propio gobierno, incluido Cancillería, y de pronto, de la noche a la mañana, pues decide la presidencia de Fox cambiar y dejar el concepto de supremacía constitucional. Entonces se cambió. Luego, después de eso, vino la elección de 2006 y se creó, a lo mejor algunas personas ya no recuerdan, se creó una ley de reforma del Estado, en donde se creó una comisión de reforma del Estado. Y entonces fueron, digamos, ahí se hicieron los trabajos de reforma penal, reforma electoral, y también se creó un trabajo preparatorio que se llamaban de garantías sociales, que es donde surge el antecedente más cercano a la reforma del 10 de junio de 2011. Yo estuve en todo esto porque estuve en la Ibero trabajando y dando seguimiento a esas reuniones, estuve luego en GIRE, en una organización que se llama Grupo de Información en Reproducción Elegida, en donde uno de mis roles fue participar en ello, ¿no? Luego, cuando estuve un año en México, en Estados Unidos, como hemos mencionado, siendo Hubert Humphrey Fellow, y cuando regreso, estoy en la Secretaría de Gobernación, en la Dirección de Derechos Humanos, y ahí también me tocó seguir viendo el tema de derechos humanos, que nos preguntaran desde la Cámara de Diputados temas al respecto. Estuve muy involucrado en el proceso, y siento que justamente todo ese involucramiento, el saber los debates, ¿no? En distintos periodos, distintas presidencias, distintos Senado, Cámara de Diputados, partidos mayoritarios, pues fue también muy enriquecedor para entender los intereses y por qué ciertos actores querían y no querían la reforma. Y también me di cuenta de una cosa, que cuando se aprobó la reforma, era increíble que el gremio jurídico, en su mayoría, no sabía que se estaba discutiendo esa reforma, y no sabía para qué servía, y no sabía de qué se les estaba hablando cuando se hablaba de poner al mismo nivel instrumentos de derechos humanos, y no sabía cuando se hablaba de interpretación conforme o de el principio pro persona. Es decir, ahí es cuando uno se dio cuenta, ¿no? Cuando incluso las discusiones muy lindas, muy también interesantes en el asunto Varios de Radilla,
como después justamente de la reforma constitucional, la primera discusión relevante en julio, que era el asunto Barrios de Radilla, cómo escuchar una serie de debates de ministros, justamente, y una ministra, ¿no? En torno a ello, y todavía lo que faltaba mucho por aprender de la interacción del derecho constitucional con el internacional, ¿no? Yo venía de estas discusiones de 11 años, no voy a decir que lo supiera todo, era apenas alguien que tenía muy poco ejerciendo la carrera, pero sí escuchando todos estos debates en múltiples reuniones, conociendo procesos en otros países, y entonces yo, digamos, me di cuenta que entonces tenía que cambiar un poco mi rol de ser alguien que fue artífice en la construcción de esto, a ser un pregonero, por decirlo así, un promotor, ¿no? De cómo enseñar esto, ¿no? Entonces, ahora sí que haciendo estas referencias, era un Jedi que iba por la galaxia buscando dar ciertas enseñanzas, ¿no? Y aprender con todo mundo, ¿no? Cómo se hacía eso. Y viajé por muchas partes de México, no solo con sociedad civil, facultades de derecho, poderes judiciales locales y poder judicial federal, enseñando al menos cómo otros países habían vivido procesos similares, ¿no? No quiero decir que tenía la vara mágica para México, pero sí era abrir los ojos que esto no era algo tan nuevecito como parecía que en México había sucedido. En muchos países de América Latina eso había sucedido a mediados de los 90. Y en México estábamos llegando casi 15 años después. Entonces, era decirles, bueno, si quieren escuchar discusiones y cómo las han superado, pues hay que ver qué hizo Argentina, qué hizo Chile, qué hizo Colombia, qué hizo Guatemala, qué hizo Costa Rica, para ir aprendiendo de ello. Entonces, la reforma me parece muy bien, todavía hay estos vaivenes, pero eso es normal en el derecho, y creo que mientras uno trate de conducir y reconducir un poco los caudales hacia lugares en donde los derechos humanos puedan ser mucho más vivenciales, es lo que deberíamos de buscar. Sin duda, cada reforma del derecho es una oportunidad de modificar positivamente la realidad. Por ello, usted ha dejado huella, maestra Arjona. Y con esa visión tan amplia, tan profunda, ¿en qué otras instituciones o sectores ha trabajado a lo largo de estos 24 años? He tenido la oportunidad de, digamos, así he definido profesionalmente un poco sui generis mi desarrollo, ¿no? O quizás ser inquieto, o quizás tener que ver estas oportunidades para tener mayor incidencia en los temas de derechos humanos. Primero, pues desde la academia, y también un poco a la par trabajando con organizaciones de la sociedad civil, incluso con instituciones, por ejemplo, como el Museo Memoria y Tolerancia, que también tuvimos el agrado de participar en la Ciudad de México en la creación de los contenidos de ese museo. Pero primero era justamente desde sociedad civil buscando cambios, ¿no? Que se ratifiquen tales tratados internacionales de derechos humanos, que se incorporen al mismo nivel los tratados que la Constitución, que se tomen en cuenta las decisiones de la Comisión y Corte Interamericana y de los comités. Y eso era parte del trabajo desde la sociedad civil, ¿no? O que se reforme una ley conforme a los estándares internacionales. Oye, pero es que ya tenemos Constitución, ya tenemos ley, y pareciera que no avanza algo. ¿Qué pasa? Pues es que los jueces y juezas no lo aplican, ¿no? Bueno, vamos a ver si participando, dando como docente, dando cursos, charlas, puede funcionar un poco esto. Y sí, algunas cosas pues iban funcionando. Nuevamente, claramente soy solo una pieza dentro de un número de miles de piezas que estuvieron, ¿no? Incluso desde el mismo Poder Judicial, ¿no? Había algunos magistrados que ya desde hace tiempo venían incorporando como Trompetit, por ejemplo, y otros que venían incorporando justamente los estándares internacionales en su actuar cotidiano, pero eran todavía islas, ¿no? Islas, ¿no? Muy, muy aisladas, ¿no? Entonces, estábamos trabajando en eso. He trabajado en gobierno, ¿no? He trabajado en la Secretaría de Gobernación, en la Procuraduría General de la República o en instituciones del sistema ombudsperson, ¿no? Como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pensando en cómo implementarlo desde el servicio público. Y una de las cosas que en todo este ir y venir, pues, me ha dejado ver es que si bien el Poder Judicial ha hecho avances, justamente ha logrado ciertos avances en la implementación, en estos vaivenes, que como decía antes es normal, ¿no? Todavía falta mucho por hacer. Pues la reforma en derechos humanos, pues ahí va. El tema de dónde he estado trabajando, pues también ha sido pues muy variado, ¿no? Y también he sido consultor, bueno, eso ya me faltó decirlo, pero también he sido
consultor de agencias internacionales. O sea, que en su hoja de vida, en su mapa estelar, aparecen muchas coordenadas, pero un solo destino, la excelencia en los derechos humanos. Maestro, escucharlo ha sido una lección de vida y de vocación jurídica que sin duda nos deja reflexiones muy valiosas. Pero desgraciadamente llegamos al final de esta edición de Voces de Justitia Sea, conversaciones que hacen la diferencia. Por lo que agradecemos profundamente al maestro Juan Carlos Arjón Esteves por compartir con tanta generosidad su experiencia, su pasión y su compromiso con los derechos humanos. También quiero agradecer a cada una y cada uno de ustedes quienes nos acompañaron desde diferentes rincones con el interés de seguir aprendiendo, dialogando y construyendo juntos una comunidad académica viva y comprometida. En Justitia Sea, creemos firmemente que el conocimiento transforma y estas conversaciones lo confirman. Nos vemos muy pronto en la siguiente edición. Hasta entonces, sigamos haciendo la diferencia. Muchas gracias. Llámanos al 59 51 22 61 14. Ingresa a nuestra página web, justitia.academy. Escríbenos a contacto@justitia.academy. O visítanos en nuestras instalaciones ubicadas en Camino Vecinal Santa Irene, número 12, Colonia Nezahualcóyotl Boyeros, en Texcoco de Mora, Estado de México, y forma parte de una comunidad jurídica en constante crecimiento.